Hola, buen día mi gente, esperando que estén bien y bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a hablar sobre algunos temas que tienen que ver con el cálculo de varias variables. En este caso vengo acompañado de Juan Carlos Chávez Pelayo, Juan Carlos Montes López y su servidor Luis Roberto Jiménez Canal. Sin nada más que añadir, comencemos. De acuerdo, pues en este caso yo les voy a presentar el tema de los vectores. Un vector es aquel que se denota por medio de una flecha y que tiene propiedades de carácter magnitud vectorial. En otras palabras, se define como el segmento de recta orientado. Algunas de sus características vienen siendo origen o cola, además de indicar en dónde inicia el vector, no se especifica el punto de aplicación del mismo. Extremo o cabeza, es la punta de la flecha e indica dónde finaliza el vector. Línea de acción, es la línea o recta imaginaria que tiene el vector. Este mismo determina la dirección del vector y que tenga la orientación correcta. La línea de acción sirve como referencia de dirección que exista en cualquier sistema dimensional. Magnitud, también denominado como módulo o norma del vector, haciendo referencia al tamaño del vector, es decir, su longitud. Sentido, este determina hacia dónde apunta la flecha. Y por último tenemos proyección de vectores, que de este mismo vamos a hablar más adelante. Generalmente el vector se expresa así, una flecha encima de nuestro nombre del vector, así va a ser en matemáticas. También es válido expresar el vector con P1, que va a ser el origen, y P2, que se va a tratar del extremo. Para denotar la magnitud del vector se utilizan las barras dobles. Ahí entre paréntesis se especifica cómo se debería de ver. Vectores equivalentes. Un vector es equivalente si este mismo tiene el sentido, magnitud y dirección iguales hacia otro vector y por ende producen los mismos efectos, como pueden ver ahí en la imagen. Vectores no equivalentes. Un vector no es equivalente si este no tiene el mismo sentido, o no tiene ni la misma magnitud, o no tiene la misma dirección que otro vector, y por ende no producen los mismos efectos. Se puede apreciar en esta imagen que ni siquiera son vectores equivalentes. Esto es pues desde un punto visual, pero hay una manera de estar completamente seguros de si un vector es equivalente a otro o no lo es, y es por medio de la siguiente fórmula, que aquí aparece a continuación. Vectores unitarios. Los vectores unitarios son aquellos que tienen una magnitud de 1, es decir, su longitud es igual a 1. La fórmula utilizada es la misma que utilizamos para saber si los vectores son equivalentes o no. Aquí abajo mismo la tenemos otra vez, aunque existen maneras de calcular un vector unitario a partir de un vector que no es unitario. Vamos a poner un ejemplo. Tengo el vector siguiente, a es igual a menos 2,6. Evidentemente se trata de una serie de coordenadas, pero teniendo en cuenta que el primer número o nuestro primer valor es sobre las ejes de las x y el segundo es sobre las ejes de las y, vamos a recurrir a la fórmula ya dada anteriormente. Vamos a decir que la magnitud de nuestro vector a va a ser igual, aquí pues haciendo sustitución de x y y, vamos a terminar teniendo un resultado de raíz cuadrada de 40, que raíz cuadrada de 40 va a ser la longitud que le corresponda a nuestro vector a. Y por último tenemos que el vector a sobre la magnitud del vector a va a ser igual a menos 2 sobre raíz cuadrada de 40, 6 sobre raíz cuadrada de 40. Esto último va a representarnos el vector unitario. Haciendo las correspondientes operaciones de división, nos va a dar las coordenadas para nuestro vector unitario. Aquí pues una representación de cómo se puede ver un vector que no es unitario y de ahí obteniendo un vector que sí es unitario. El vector verde es nuestro vector inicial y el vector rojo es el vector unitario. Y recurriendo al ejemplo anterior que ya habíamos dado, de esta forma podemos ubicar el punto que estará en las coordenadas menos 2,6. Luego de esto la magnitud del vector será lo que resulte de raíz cuadrada de 40, dando como resultado 6.32. Luego esto se divide menos 2 y 6 con 6.32 respectivamente,
Los resultados que se den serán las coordenadas de nuestro vector unitario, teniendo en cuenta que nuestro vector unitario es igual a 1. Sea en el sistema de coordenadas que sea que tratemos, ya sea 2D o 3D, los vectores cuentan con coordenadas y las coordenadas se dividen por ejes, es decir, que tenemos los ejes X, Y, Z. Muchas veces, para no llamarlos ejes, los denominamos como componentes. Esto pues tómelo como una pequeña nota. Y además de las operaciones mencionadas antes, incluimos las siguientes. Suma. Es una operación muy sencilla, donde sumamos componente con componente, siendo estos del mismo tipo. Aquí en esta imagen tenemos un ejemplo de su desarrollo, en donde tenemos primeramente que identificar cuál es eje X, eje Y, eje Z o simplemente componente X, componente Y y componente Z. Al final acomodamos primero las X, luego las Y y por último las Z. Y hay que tener un poquito de cuidado con los signos negativos porque esos son los que podrían alterar nuestro resultado final. Y para el resultado final igualmente respetamos la misma orden. Primero componente X, componente Y y componente Z. Producto punto por un escalar. El escalar es cualquier número real, denominado como k. Dicho escalar multiplicará las coordenadas del vector. Por ejemplo, identificando bien cuáles son componente X, componente Y y componente Z, va a ser multiplicado por nuestra escalar, que en este caso va a ser 4. Y igualmente cuando ya tengamos el resultado final, ordenamos primero componente X, luego componente Y y luego componente en Z. Este tipo de operaciones son utilizadas para encontrar la dirección entre dos vectores ubicados en el espacio. Producto punto de dos vectores es la multiplicación de un vector con otro. Se suele reconocer porque en su operación es usado el punto. Por ejemplo, en esta imagen, obviamente teniendo en cuenta que es componente X con componente X y componente Y con componente Y, vamos a hacer las operaciones correspondientes haciendo la multiplicación utilizando el punto y finalmente para llegar al resultado final hacemos una suma o una resta de los mismos. Producto cruz de dos vectores es la multiplicación de un vector con otro. Se suele reconocer porque en su operación es utilizada la X o la cruz, aunque en esta operación trabajamos con matrices. Por ejemplo, teniendo nuestros vectores que tienen componente X, Y y Z, vamos a concluir con esta matriz en la cual vamos a tapar componente X en cuanto a su fila con su columna y lo mismo va a pasar con Y y con Z. Después, teniendo ya estas tres matrices divididas, vamos a hacer otro tipo de operaciones en el que vamos a cruzar la diagonal principal, luego la diagonal secundaria y así sucesivamente con todos, separándolos obviamente con unos corchetes porque no todos pertenecen a la misma matriz, obviamente tienen que estar separados. Haciendo la multiplicación de cada uno de ellos, obviamente teniendo cuidado con los signos, finalmente vamos a hacer una suma o una resta de los componentes para llegar al resultado final. Triple producto escalar. También se le llama a esta operación como producto mixto, donde el primer vector actúa de escalar multiplicado por lo que salga del producto cruz. Esto quiere decir que ya nos vamos a topar tanto con el producto cruz como con el producto punto y con las otras operaciones que hemos estado haciendo. Va a ser algo similar. Aquí tenemos esta imagen, igualmente tenemos nuestros tres vectores que tienen componentes X, Y, Z, más sin embargo aquí no están especificados, pero obviamente ya tienen que tener la idea de que así es como se tienen que separar. Ahora tenemos nuestra matriz principal, de la cual vamos a derivar otras tres matrices porque estamos ocultando filas y columnas respecto al tipo de componente. Y como pueden ver, también tenemos nuestra escalar que está multiplicando fuera de las matrices. Obviamente también vamos a seguir la misma orden y finalmente lo que tengamos en las matrices, ya sea sumando, restando y obviamente multiplicando, todavía vamos a multiplicar por el escalar que esté fuera de su componente o de su matriz final.
Y por último, como el resultado se empieza a afectar, vamos a hacer o una suma o una resta de los mismos para llegar al resultado final. Ahora vamos a retomar una de las características de los vectores, que viene siendo proyecciones de vectores. La proyección del vector es sobreponer un vector sobre otro, para revisar su magnitud en base a otro vector. En palabras más simples, es como agregar la sombra de un vector encima de otro, y existen dos tipos de proyecciones. Forma rectangular. A partir del vector y su ángulo agregamos dos proyecciones que se conectarán tanto con el punto final del eje X como en el eje Y con respecto del vector dado, creando un rectángulo. Forma polar. A partir de la forma rectangular debemos reubicar la proyección del eje Y hasta el punto final de la proyección en el eje X, y desde el origen hasta el punto final de la proyección del eje X estará el vector resultante. Desde el eje X hasta topar con el vector final determinaremos su ángulo en dirección opuesta de las manecillas del reloj. Y bueno, con todo esto ha sido mi presentación. Le cedo la palabra a mi compañero Juan Carlos Montes. Bueno, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Montes y soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica de tercer semestre, y voy a presentar lo que son funciones cónicas de la presentación. Y les voy a presentar lo que es la sección de funciones cónicas. Primeramente, ¿qué son las secciones cónicas o las funciones cónicas? Las secciones cónicas se definen como un lugar geométrico o la colección de todos los puntos que satisfacen cierta propiedad geométrica. Vamos a empezar con lo que es la circunferencia. La circunferencia se define como el conjunto de todos los puntos X y Y que son equidistantes de un punto fijo, que sería HK. La ecuación canónica de la circunferencia se representa de esta forma. Aquí tenemos lo que es el radio, y como nos dice que es el conjunto de todos los puntos que son equidistantes a un punto fijo, que sería siendo este el centro, y sería 0,0 HK, y todos los puntos son equidistantes a este punto fijo. Aquí tenemos lo que es los puntos HI y en este caso pues el centro. La ecuación canónica de la circunferencia viene representada por esta ecuacióncita que viene aquí, que sería X menos H, que sería la parte X del centro, al cuadrado más Y menos K, que sería la parte de las Y del centro, al cuadrado igual a raíz cuadrada. Siendo si la circunferencia se encuentra en el centro o en el origen, la ecuación cambiaría y quedaría simplemente X al cuadrado más Y al cuadrado igual a R cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo simple de cómo calcular el radio de la circunferencia, que sería por esta fórmula: radio igual a raíz cuadrada a los puntos al cuadrado, se quita la raíz, se pone al cuadrado el radio y se saca las operaciones como se ven en la imagen, y así sacamos lo que es el radio. Después viene lo que es la parábola. La parábola es un conjunto de todos los puntos X y Y que son equidistantes de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo fuera de la recta llamado foco. El punto medio entre el foco y la directriz es el vértice, y la recta que pasa por el foco y el vértice es el eje de la parábola. La parábola siempre va a ser simétrica respecto a su eje, y está en el eje horizontal o en el eje vertical, ya sea vista hacia la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Tenemos un ejemplo que es una parábola horizontal abierta hacia la derecha, sería en los ejes de los X positivas, y aquí tenemos lo que es la directriz, el vértice que se encuentra en el centro, en el origen, el foco y pues otras componentes que más a fondo lleva las parábolas. La fórmula de la canónica de las parábolas pues la siguiente, dependiendo, como dije, dependiendo del eje, si está en el eje de las verticales o de las horizontales, si está volteando hacia arriba, hacia abajo,
derecha, izquierda, y aquí tenemos todas. Si es una parábola respecto al eje de las verticales de las y positivas volteando hacia arriba, pues simplemente va a ser esta ecuación: x menos h al cuadrado igual a 4p y pues y menos k. ¿Por qué? Porque está manejado en el eje de las horizontales positivas. Igual acá, pero pues ahora va a ser respecto al eje de las y, pero negativas, volteando hacia abajo, por ese mismo signo negativo en el menos 4. Igual forma, en el eje de las horizontales en x, pues es positivo, y acá volteando hacia la izquierda, pues es negativo. Después tenemos lo que es la elipse, que la elipse es el conjunto de todos los puntos x y y cuya suma de la distancia a dos puntos fijos llamados focos es constante. La fórmula canónica de la elipse es la siguiente. Es esta, que siempre A, que se viene siendo el 2, y C van a ser distintos los coeficientes. Como aquí vemos, pues representa una fórmula canónica de la elipse. ¿Por qué? Porque tiene coeficientes distintos, pero siempre, como vemos acá, los dos deben de ser el mismo signo. En el mismo signo son positivos y positivos. Y pues, como vemos aquí, están elevados al cuadrado los dos. El eje mayor es la cuerda que une a los vértices y su punto medio es el centro de la elipse. Y el eje menor es la cuerda perpendicular al eje mayor, o sea que hace un ángulo de 90 grados y que pasa por el centro de la elipse. Aquí tenemos las fórmulas, las otras fórmulas, dependiendo si es horizontal o vertical, pues vamos a tener estas ciertas fórmulas. Si es horizontal, vamos a tener la a cuadrada más b cuadrada aquí abajo, y si es inversamente vertical, pues vamos a tener primero b cuadrada más a cuadrada. Es muy importante grabarse esas fórmulas para pues identificar y trabajar mejor más fácil la elipse. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es la elipse, su eje mayor y su eje menor. Aquí tenemos ciertos puntos, que es los vértices 1 y 2, foco 1 y 2, y como dije, el eje mayor y el eje menor. El eje mayor y el eje menor. Aquí tenemos la ecuación de la elipse. Aquí nos dan unos datitos para un ejemplo fácil. Y pues de mi parte vendré haciendo todo. Espero que les haya quedado grabado o hayan aprendido algo de esta pequeña exposición, y los dejo con mi compañero Juan Carlos Chávez. Bueno, maestro, mi nombre es Juan Carlos Chávez Pelayo. Soy estudiante de la carrera de mecatrónica en tercer semestre. Yo vengo a hablarles sobre el último tema, se titula funciones polares. El plano cartesiano es un sistema rectangular debido a que las coordenadas de un punto geométricamente describen un rectángulo. Si hacemos que este punto represente un vector de magnitud r que parte desde el origen, que tiene un ángulo de giro θ, tendríamos otra forma de definir un punto. En este caso se dice que las coordenadas del punto son coordenadas polares. El sistema rectangular en el plano cartesiano solo necesita de la magnitud de x y en y. Cuando estas dos líneas se juntan y forman una perpendicular, el punto en donde se intersectan es donde se coloca el punto de la coordenada. En las coordenadas polares es diferente. En las coordenadas polares se tiene una recta que va desde el punto de origen hasta el punto indicado, y también cuenta con un ángulo. ¿Qué son? De una forma más clara, una coordenada polar describe un punto en el espacio como un ángulo de rotación alrededor del origen y un radio desde el origen, que es como ya lo expliqué. Pensándolo en términos de un vector, las coordenadas cartesianas
solo tienen componentes x y y de un vector, son los componentes x y y de un vector, mientras que las coordenadas polares son la magnitud, la longitud que va desde el punto de origen hasta donde toquemos el punto, y la dirección sería en este caso el ángulo de un vector. Estas fórmulas que aquí se presentan son las utilizadas para transformar de coordenadas rectangulares a polares o viceversa. Aquí tenemos un ejemplo. La coordenada rectangular dada es de 1 en x y 1 en y. Ahí tenemos ubicado entre paréntesis 1,1. Esa sería la coordenada rectangular. Para la coordenada polar tenemos que la pendiente es raíz de 2, sería la tangente del triángulo rectángulo formado, sería raíz de 2. Para obtener ese resultado tenemos que r, sería esta línea, es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto no es nada más que el teorema de Pitágoras, que nos dice que la raíz cuadrada del cuadrado del cateto adyacente más el cuadrado del cateto opuesto es igual a la tangente. Para obtener el ángulo tenemos la siguiente fórmula: θ, que sería el ángulo, es igual a al cotangente de y entre x. Aquí pues no diferenciamos lo que es y y lo que es x, porque son dos números iguales, pero en la fórmula general es θ igual a arcotangente de y entre x. En este caso sería pi entre 4. Al eje horizontal, al eje x, se le conoce como eje polar, mientras que al eje vertical, el eje y, se le conoce como eje pi entre 2. Porque pi entre 2 sabemos que todo el plano cartesiano, el plano cartesiano cuenta con 4 cuadrantes. Sabemos que cada cuadrante, cuando vas desde x hasta y, es la mitad de pi. Por tanto, aquí no lo muestra. El eje y es la mitad de pi. Ecuaciones con coordenadas polares. Una ecuación en coordenadas polares la presentamos de la forma r igual a función de θ. Por tanto, para obtener la gráfica, en primera instancia hacemos una tabla de valores para ciertos puntos y luego lo representamos en el sistema polar. Esto sería todo de nuestra parte. Gracias.